robustez, que por un lado complementa lo que vimos de redes booleanas y por otro complementa muchos de los temas que hemos visto sobre adaptación, porque la adaptación y la robustez son un poco complementarios. Y también tiene un poco que ver con lo que les platicó Nelson de ver a la complejidad como un balance entre mucho cambio y mucho orden, ¿no? Entonces, la adaptación extrema pues es hacer cambios para cualquier cosa que suceda en el entorno, pero no se puede sobreadaptar y, digamos, perder las funcionalidades que un sistema ya tiene. Y la robustez es al revés, es que resista mucho un sistema y entonces hay cambios y no pasa nada. Si tienes demasiada robustez, pues no te puedes adaptar, ¿no? Entonces se necesita un balance entre la robustez y la adaptabilidad para poder enfrentar la complejidad. Esto como que es un repaso de muchas cosas que hemos visto a lo largo del curso. Para enfrentar la complejidad podemos hacer distintas cosas, podemos adaptarnos, puede verse como control retroalimentado. Entonces hay un cambio en el entorno y el sistema hace un cambio para enfrentar ese cambio. Eso pues es bueno, pero es mejor si uno se puede cambiar antes de que ocurra el cambio, que es la anticipación, porque ese cambio podría dañar o destruir el sistema. Sin embargo, necesitamos predicción y como las interacciones generan información nueva, limitan la predicción, entonces conviene tener algo de estos dos. La anticipación puede verse como control de prealimentación, la adaptación como retroalimentación. La robustez en teoría de control sería como amortiguamiento o buffering. Entonces, básicamente, con este es control pasivo y son controles activos. Entonces, aquí simplemente las propiedades del sistema hacen que resista las perturbaciones. Si uno le pone amortiguadores a un sistema, pues va a resistir perturbaciones y precisamente es lo que lo hace más robusto. Que podemos definir un sistema robusto si mantiene su función en caso de perturbaciones. Bueno, esperemos que no explote. no sé si quieren cambiarse de lugar o se la pueden. Porque además está nervioso. Está nervioso. Sí. Está caliente. Es que la clase anterior estaba prendido hace rato, sí. Pero es ventilador eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces podemos ver que la robustez también es... No sé si sea robusto. Arriesgate. ¿Qué te adaptas? Mejor anticipar. Bueno, entonces la robustez también es una propiedad que aparece en muchos sistemas biológicos a múltiples escalas, desde moléculas a ecosistemas. Ahorita vamos a ir viendo muchos ejemplos. Sin embargo, aunque es deseable tenerlo en sistemas artificiales que nosotros diseñamos, la mayoría de nuestros sistemas son frágiles, ¿no? Pues no sé si se nos va a internet, pues no sé. Pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Dependemos de tercero en muchas ocasiones. Entonces, si entendemos mejor cómo es que los sistemas naturales exhiben robustez, pues vamos a poder utilizar este conocimiento para construir sistemas más robustos. Esto es un poco más general de la estabilidad, porque la estabilidad es básicamente mantener un estado y la robustez es mantener una función. Una función puede ser algo que está cambiando constantemente. Algo intermedio es el concepto de homeostasis que propone Ashby, que es, digamos, un estado homeostático mantiene ciertas variables necesarias de un sistema, como nuestra temperatura, nuestra acidez, nuestros niveles de glucosa, mantienen en cierto rango, pero eso no quiere decir que no haya cambios. Entonces, simplemente hay mecanismos que ayudan a mantener esas variables en un rango, y eso es homeostasis. Y digamos, la robustez es todavía más general porque puede haber muchos cambios y lo que importa es mantener la funcionalidad. Y digo, las perturbaciones para las cuales diseñamos la robustez pueden ser
funcionales, estructurales o materiales o de distintos tipos, ¿no? Entonces, o sea, cambios puede haber en distintas partes de un sistema. Entonces, hay muchas preguntas abiertas sobre robustez. Las tomé muchas de un libro editado por Eric Allen y otras más que yo agregué. Por ejemplo, cuáles son los orígenes de la robustez, cómo es que evoluciona la robustez, qué principios organizacionales son los que subyacen a la robustez, porque se ha identificado que, por ejemplo, si hay redundancia, modularidad, neutralidad, jerarquías, degeneración, estructuras espaciales y diversificación, todo eso tiene cierta relación con la robustez, pero cómo están relacionadas, en qué casos aplican, en qué casos no aplican, ¿no? Porque también no está claro si estas propiedades causan la robustez o simplemente están correlacionadas, en fin, ¿no? ¿Tiene un mecanismo para medir la robustez? Sí, hay muchos, ¿no? O sea, el más general puedes ver como perturbar el sistema y ver si esa perturbación hace un cambio en la funcionalidad. Entonces ahorita les platico cómo lo hacemos en redes booleanas, pero por ejemplo en biología un tipo de estudios de robustez es el lesionar a un sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, se van a una cucaracha y empiezan a cortar neuronas, entonces la funcionalidad que pierde, pues es que esa neurona hacía eso, pero por ejemplo no deja de caminar cuando empiezas a cortar. Entonces está el término degradación Gracil, graceful degradation, no es graciosa, ¿no? Es Gracil, ¿no? que en robótica también se desearía, ¿no? O sea, que mientras empiecen a fallar componentes, no al primero deje de funcionar todo, sino que su funcionalidad vaya decayendo gradualmente. Entonces eso con los sistemas distribuidos se puede hacer porque básicamente se distribuye, y si tienes menos componentes en los cuales distribuir, pues todavía puede realizar tal vez no toda la función, pero sí una buena parte, o a veces es simplemente más lento. Pero obviamente también hay un costo en esta robustez, ¿no? Entonces uno quiere maximizar la robustez, pero también minimizar el costo. Porque por ejemplo uno puede decir, pues le vamos a poner 2 procesadores a las computadoras para que si uno falla, entonces el otro tome su lugar. Entonces pues ahí hay dos cosas que no están bien. Primero, pues cuesta mucho el procesador. Después, si ya tienes 2, pues usas los 2, ¿no? que es lo que hacen la mayoría de las computadoras ahora. O le pones más procesadores, pero los usas todos en paralelo. Pero también si tienes muchos, como van fallando, bueno, en la medida en la que van fallando, pues sí tienes cierta robustez. Si nada más tienes uno, pues se compone el procesador y no funciona nada. Y pues bueno, nosotros también tenemos cierta redundancia, ¿no? Tenemos los objetos, seguidos, pero también, ¿por qué no tenemos 4? Y bueno, también hay muchas preguntas sobre el efecto de la robustez en la evolucionabilidad, en la calidad, en la actitud, y también cuándo es deseable la robustez y cuándo no, digamos, cuáles son sus límites. Entonces, muchos de estos ejemplos los tomé de un libro de Andreas Wagner, que me ha estudiado mucho sobre robustez y degeneración y redundancia. Entonces, en su libro tiene como que 3 clasificaciones de tipos de robustez, y va explicando cada una de estas, ¿no? Entonces, son 3 categorías. Una es robustez menor al nivel genético. Entonces, digamos, es a nivel molecular, pero de moléculas chiquitas en comparación con los cromosomas. Entonces, los paisajes neutrales, bueno, un paisaje neutral es aquel en que hay mutaciones y no cambia la funcionalidad. Entonces es robusto por definición. Entonces se caracterizan por amplios dominios donde los cambios en la secuencia no cambian, no tienen un efecto en el fenótipo, ¿no? Entonces precisamente son robustos por definición. Entonces lo que se ha encontrado es que en el plegamiento de RNA, pues dependiendo de la secuencia de RNA, que sería el genotipo,
que no necesitan ser genes porque pueden ser cadenas de 100 bases, entonces son muy chiquitas, pero se pliegan. Entonces, la función puede verse el plegamiento, la forma que ocupan en la cadena. Entonces, se sabe que hay redes neutrales que percolan todo el espacio de genotipos. Entonces, es difícil de imaginar porque, digamos, una mutación neutral, bueno, imagínense que tenemos por aquí, digamos, un espacio y luego por acá tenemos otro pico mayor, ¿no? Entonces, ese es un óptimo local. Entonces, si nosotros hacemos algún cambio de aquí para acá, pues ya siempre bajamos la amplitud. Pero, por ejemplo, acá podemos tomar una trayectoria neutral sin cambiar la amplitud, pero sí estamos cambiando el fenotipo, ¿no? Porque hay cambio en estas dos coordenadas. Entonces, por acá podríamos darle la vuelta y luego ya pasarnos a este otro y ya empezar a subir. Entonces, todo esto es un paisaje neutral. Entonces, en espacios de pocas dimensiones no es tan común poder hacer esto. Pero si tenemos 1000 dimensiones, o sea, son 1000 bases, pues son 1000 dimensiones, pues sí hay muchos caminos de neutralidad. Y eso es lo que se da en el plegamiento de RNA. Hay, para la misma, o sea, para una cadena yo puedo tener varias mutaciones que van a cambiar el genotipo por el fenotipo. Entonces puedo tener adenina, así hasta la 1000, y yo agarro una y la cambio y no va a cambiar la manera en la que se pliega la proteína, ¿no? Porque puede plegarse, no sé, supongamos que se pliega así, ¿no? Entonces yo puedo cambiar todas estas o muchas de estas y no va a cambiar esta figura, ¿no? Porque se queda volando, o tal vez hasta una de estas. Y puede ser que ya cuando cambie 3, pues entonces sí ya hace algo así, ¿no? Y digo, esto es simplificado, ¿no? Normalmente están hechas muy... pero digamos, los que están juntos son las bases que hacen enlaces. Bueno, entonces lo que se sabe es que en todo el espacio de fenotipos, genotipos, uno puede percolarlo con mutaciones neutrales. Entonces yo puedo ir cambiando, o sea, cambio esta base y pues ya me moví tantito. Y después yo puedo cambiar otra base y entonces me muevo en el espacio y mantengo esta figura. Entonces la implicación es que independientemente de dónde empecemos a explorar, vamos a hacer mutaciones, vamos a encontrar todas las formas posibles en una vecinal muy pequeña. Entonces es un espacio muy evolucionable. Entonces, si recuerdan, hemos mencionado todas las combinaciones posibles de DNA, pues son enormes, ¿no? Porque es 4. O sea, si queremos ver de 1000, pues es 4 a la 1000. Y son cadenas chicas. O sea, no hay tiempo en el universo de explorarlas todas. Pero si resulta que con un subconjunto muy pequeño ya puedo obtener todas las formas, o sea, todas las funciones posibles que puedo obtener con RNA, pues entonces eso va a ser muy útil, ¿no? Porque no necesito explorar de manera exhaustiva todo el espacio para encontrar algo que me va a servir. No solo eso, sino que con muy pocas mutaciones lo voy a encontrar. Y lo mismo sucede con el plegamiento de proteínas, solo que ahí, ¿cuántos aminoácidos hay? ¿21? ¿21? O sea, los codones son tripletes de nucleótidos, ¿no? Y esos producen aminoácidos. O sea, de tres bases se produce un aminoácido, pero hay mucha redundancia ahí. Entonces son, no sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy inventando, pero tal vez estas dos producen el mismo aminoácido. Entonces son menos aminoácidos que 64. Sí, 21 creo. Y 64 posibilidades. Sí. Y hay, o sea, de hecho, las
los tripletes que producen los mismos aminoácidos son muy similares también, o sea, son diferencia de uno o dos bases. Entonces, si uno se agarra al nivel de las proteínas ya plegándose a nivel de aminoácidos, pues obviamente es un espacio mucho mayor, porque es 21 a la mucho, ¿no? al número de cadenas, pero también tiene modularidad, tiene robustez y pues uno podría preguntarse si los principios son universales y aplican más allá de DNA, de RNA y de proteínas. Y bueno, también hay mucha robustez a nivel superior al genético, entonces en el desarrollo embrionario, pues uno puede quitar células y el embrión se regenera, que en los animales adultos pues es muy difícil. En las plantas son muy robustas durante toda su vida, entonces uno corta una rama y sale otra, ¿no? O puede agarrar la rama, la planta y sale otro organismo. Y también en redes metabólicas y en cascadas metabólicas también hay mucha robustez. Esa robustez muchas veces se logra porque hay degeneración en el sentido de que hay vías paralelas, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, adentro de una célula, para que haya una función, no una función de teatro, una función celular. Supongamos que por acá tenemos una membrana y por acá tenemos una molécula receptora, entonces pues por acá llega una señal, se pega acá y se activa esto, entonces por aquí tal vez hay unos catalizadores, entonces empiezan a producir unas proteínas y esas proteínas reaccionan con otras proteínas y luego esto funciona como catalizador, digamos, para que se produzca otra proteína y luego esto llega al núcleo y prende un gen y ese gen hace que la célula haga algo, ¿no? Y después pongamos que llega un virus y dicen, pues esta proteína ya no funciona, ¿no? Pues hay mucha robustez en estas vías de metabolización, que precisamente el metabolismo es para que viva la célula, ¿no? Entonces tienen que ser robustas porque si no se mueren. Entonces, pues tienen caminos alternativos, ¿no? Y pues hay que pegarles por muchos lados, ¿no? Y pues un ejemplo de robustez muy claro es con el cáncer, ¿no? Bloqueas por acá y se van por allá y está cambiando, entonces es muy difícil de atacar. Un poco como la mercadotecnia, ¿no? Es muy robusta. Tú la tratas de huir y no se puede. Y bueno, también hay mucha robustez más allá del organismo, precisamente en ecología, que también se maneja con el nombre de resiliencia o estabilidad, aunque ya veíamos que es más general de estabilidad. En ecología a veces le llaman estabilidad ecológica. Entonces, en redes ecológicas también hay mucha robustez en el sentido de que si se extingue una especie no se colapsa todo el ecosistema. Sin embargo, hay especies clave, en inglés es Keystone, que ahí sí son claves en el sentido de que si las quitas pues pueden causar un gran colapso. Entonces, por ejemplo, el parque Yellowstone en Estados Unidos decidieron, no sé en base a qué, tal vez la Caperucita Roja, dijeron, pues los lobos son malos, ¿no? Entonces vamos a matarlos, ¿no? Mataron a todos los lobos y pues los alces o venados, los herbívoros que estaban ahí, pues empezaron a crecer y después se dieron cuenta de que se estaban acabando los retoños de los árboles, entonces pues el bosque no se estaba regenerando. Y nos dijeron, pues tal vez era que los lobos mantenían un balance en la población de los alces, ¿verdad? ¿Qué tal si traemos los lobos de regreso? Y bueno, ya trajeron los lobos de regreso. Y según esto, primero dijeron, sí funcionó muy bien, está muy estabilizado esto. Pero más recientemente parece que por ahí hubo algo que no está funcionando bien con los lobos. Bueno, es andar jugando con los ecosistemas
tiene la mayoría de las veces consecuencias no esperadas, ¿no? Hasta los Simpsons se burlan de eso, ¿no? Bueno, es que hay un ejemplo que es real de los sapos caña en Australia. Bueno, entonces a fines del siglo XIX, principios del XX, decían, vamos a sembrar caña en Australia, llevarlo a caña. Y, oh sorpresa, pues les llegó plaga de la caña, ¿no? Que son unos, no me acuerdo, creo que son insectos. Y pues se comen a la caña. Entonces dijeron, pues ¿cuál es el depredador de la caña? Entonces ahí en Latinoamérica hay un sapo de la caña, que se come sus parásitos. Pues vamos a llevarlo a Australia. Resulta que ese sapo es venenoso, pero venenoso al punto tal de que, o sea, bueno, en su espalda se crea la toxina, pero al punto tal de que animales que beben el agua en la que nadan los sapos se mueren. Digo, ¿por qué no puede decir, bueno, las aves que se comen esos sapos se mueren? Y sí, los cocodrilos que se comen esos sapos se mueren. Entonces eso ha causado, o sea, un caos en Australia enorme, y pues han ido propagando y han intentado muchísimas cosas para detenerlos y nada ha funcionado. Bueno, entonces la homeostasis, la estrategia también aplica en ecología. También se ha notado la relevancia de las ligas débiles para esta robustez. Una liga débil pues es como que el complemento de un módulo. Si uno tiene módulos, pues esos módulos están unidos por ligas débiles. Entonces, ligas débiles son importantes para la robustez porque no permiten que una perturbación, o hacen difícil que una perturbación dentro de un módulo se propague a toda la red. Entonces, Peter Semmelweis tiene un libro que se llama Weekend, y pues tiene muchos ejemplos de esto, ¿no? Y bueno, también tenemos muchos ejemplos, aunque al principio dije que la mayoría de nuestros sistemas son frágiles. Sí tenemos buenos ejemplos de robustez en Internet, en los sistemas peer-to-peer, en las redes ad hoc. Aunque me queje de Telcel, pues también son robustos en el sentido de que si se cae una antena, pues va y trata de comunicarse con otra, ¿no? Y se va, si uno se va moviendo, no se pierde la comunicación y se va cambiando de antena. ¿Ustedes qué piensan de los sistemas sociales? ¿Son robustos o no? Sí, ¿no? Pues depende para qué. hay cuestiones que son muy robustas, por ejemplo la corrupción, pues es muy difícil de erradicar, porque es bueno, lo de la robustez lo podemos ver como un atractor, ¿no? Entonces si yo estoy aquí, las perturbaciones me van a sacar de aquí, pero el mismo atractor me regresa acá. Entonces, para que yo salga de aquí, pues necesito una perturbación muy grande. Entonces eso es bueno y no es bueno. Es bueno porque si yo quiero mantener la funcionalidad, no es bueno si yo quiero explorar nueva funcionalidad. Entonces la evolución ha encontrado maneras de combinar robustez y adaptabilidad. Entonces, por ejemplo, con la redundancia, ahorita vamos a ver, que es básicamente tener dos copias del mismo elemento, tú puedes mantener la funcionalidad con un elemento y después explorar con el otro. Entonces no pierdes la funcionalidad porque tú tienes un elemento que está haciendo lo que necesitas y otro explorando. Entonces al mismo tiempo puedes tener exploración y explotación. Y a final de cuentas eso pues también se puede implementar en sistemas artificiales. Y bueno, también con los ejemplos de años recientes uno podría cuestionarse si hablar de una economía robusta no es un oxímoron. ¿En español se dice oxímoron o oxímoron? Creo que es oxímoron. Oxímoron, con acento. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Bueno, es una contradicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, abogado honesto. Economía robusta es una contradicción. O sea, podrían decir, ¿no? O sea, que por definición una economía no puede ser robusta
especialmente en nuestros tiempos, ¿no? Por la velocidad a la que está cambiando. Entonces es muy caótica y por lo tanto muy frágil. Y hace poco salió un libro de este Taleb que se llama Antifrágil. Entonces dice, bueno, ¿cuál es lo opuesto de lo frágil? No, es antifrágil. Entonces, ¿qué es lo que dice? Imagínense, bueno, un ejemplo de fragilidad, ¿no? Pues unas copas de vidrio. Las perturbas y se rompen, pierden su funcionalidad. Algo robusto es algo que lo perturbas y no pierde su funcionalidad, pero lo opuesto es algo que lo perturbas y mejora su funcionalidad. Y eso no tiene nombre, entonces yo le llamo antifrágil, ¿no? Así dice Taleb, ¿no? Y está interesante el concepto y bueno, ahorita no tenemos tiempo de ir a detalle, y es básicamente en dónde esté uno, ¿no? Si uno está muy adentro de una fase ordenada, para incrementar toda la teoría necesitas meterle más ruido. Entonces, en ese caso, te conviene el ruido. Entonces, si ya tienes un sistema muy robusto, pues no se va a poder adaptar. Entonces, para ser más eficiente a un entorno dinámico, necesitas incrementarle el ruido. Entonces, en ese caso, la antifragilidad es buena. Pero si estás en un ambiente muy caótico, entonces necesitas reducir la variabilidad, hacerlo más robusto, y entonces ahí necesitas... ¿No va ligado a la palabra adaptación, antifragilidad? Pues no como él la maneja. Y tiene ejemplos, no sé, por ejemplo, de salud, ¿no? Entonces, un paciente frágil, por ejemplo, un corazón frágil, es regular, ¿no? Entonces no se puede adaptar a los cambios de necesidad y esto está a riesgo de un infarto. Y se sabe que los corazones enfermos son muy regulares y los sanos son caóticos. Entonces, lo que él dice es que, bueno, uno que mantiene su pulso, pues es robusto, pero un antifrágil es el que se beneficia del ruido. Entonces, por ejemplo, nuestro cerebro se beneficia del ruido, ¿no? Bueno, si llevaron redes de Hopfield o vieron redes de Hopfield en redes neuronales, si no le metes ruido, no funciona. Entonces es un ejemplo de antifragilidad. Hay un término de salud que se llama hormesis, que es, por ejemplo, si uno toma tantito cianuro, bueno, si tomas mucho cianuro te mueres, ¿no? Pero si tomas tantito cianuro, tu cuerpo reacciona y genera tolerancia. Entonces poquito a poco te puedes adaptar a comer cianuro y ya no te mueres. Entonces, él dice que es un ejemplo de antifragilidad porque la perturbación te hace más adaptable o incrementa tu aptitud. El ejercicio también puede verse como un ejemplo de hormesis porque al incrementarse nuestro metabolismo, pues tenemos más oxidación. Entonces, mientras más oxidan nuestras células, pues menos vivimos. Sin embargo, al hacer ejercicio el cuerpo genera antioxidantes, pero genera más antioxidantes de los necesarios para contrarrestar esa oxidación. Entonces, si uno hace ejercicio moderado, que si es así de echarse un maratón diario, no ayuda a la longevidad. Porque digo, no puedes producir tantos antioxidantes y si envejeces. Pero si es moderado, y qué tan moderado es moderado, es algo que hay que averiguar. Entonces te ayuda a generar más antioxidantes que los necesarios para contrarrestar la oxidación, y entonces es un beneficio. Entonces, al perturbar, al oxidar tu cuerpo, se mejora, ¿no? Y la robustez sería, no hago ejercicio para no oxidarme, me quedo así todo el día, ¿no? Me quedo en cama todo el día. Hay indicios, aunque no me crean y no vayan a hacer pruebas, de que el alcohol también tiene efectos de hormesis. Porque hasta hace poco se creía que, bueno, se encontró que hay cierta correlación entre el consumo moderado de vino, tinto, y longevidad, en el sentido de que se previenen ataques al corazón. Entonces, primero se llegó a la conclusión de que era una sustancia en la semilla de la uva y
el extracto de esta sustancia. Creo que todavía en la semifarmacia no lo encuentran. No sé si es resveratrol, una cosa así. Y según esto, eso es antioxidante y es bueno, ¿no? Pero después encontraron que de hecho para cualquier tipo de alcohol, no sé, como 20 gramos al día, algo así, no me acuerdo exactamente cuánto, es bueno para la salud. Obviamente está el riesgo de que sea tan bueno que se le antojan otros 20 y otros 20 y obviamente es como con el cianuro. Por eso les digo que no van a seguir ese consejo. Pero es algo similar. El alcohol pues mata neuronas, o sea, pues, digamos, echen el alcohol a un insecto, ¿no? O un gusano. Entonces, la reacción del cuerpo para contrarrestar el alcohol parece ser que sobrecompensa la perturbación, entonces es antifrágil. Y la manera robusta sería, pues yo no tomo alcohol, entonces pues, se mantiene. Si no tomas tantito alcohol, pues entonces eso, el efecto es positivo, pero después si te pasa y tomas demasiado alcohol, pues entonces ya es mucho peor que no tomar. Entonces eso ya se hace frágil. Pero al final, digamos, de convertirte de estar frágil a antifrágil, ya el sistema también se vuelve robusto. Sí, sí, pero bueno, él dice que es más allá de robusto, ¿no? O sea, sí, en nuestra definición de que, bueno, es que la definición de robustez es que se mantiene la funcionalidad, y lo que se dice de antifragilidad es que las perturbaciones mejoran tu funcionalidad. Y ya, digo, creo que el ejemplo del cuerpo es bueno, ¿no? Porque o sea, nuestro cuerpo no es frágil, pero se dice que es antifrágil porque mientras más perturbaciones de cierto tipo, digamos, que no sean muy severas, tengamos, pues entonces va a estar más sano, ¿no? Si nos pasamos, pues entonces ya empieza a perder funcionalidad, entonces ya se vuelve frágil, pero es por el tamaño de la perturbación, ¿no? Pues ya no saca de acá. Y entonces la robustez sería simplemente más normal, sedentarismo. Y pues también, pues no sé, para el desarrollo mental, pues ahí las perturbaciones son positivas, pero también depende del tipo de perturbación. Entonces pues hay perturbaciones positivas y perturbaciones negativas. Digo, eso son conceptos que son muy recientes, ¿no? Entonces todavía no está así como que, pues las cosas son así, así. Entonces todavía hay muchos, oye, pero ¿y en este caso qué pasa? Entonces está, pues, interesante. Bueno, entonces en redes también ha habido muchos estudios de robustez, o sea, hacer modelos naturales de sistemas complejos, porque al mismo tiempo representas elementos e interacciones, pues se pueden preguntar, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar la robustez de manera abstracta en redes? Entonces, desde hace tiempo se sabe que las redes son robustas a ataques aleatorios. Si recuerdan, pocos nodos tienen muchas conexiones y muchos nodos tienen pocas conexiones, entonces uno empieza a disparar al azar, lo más probable es que le dé a un nodo de bajo rango con pocas conexiones, entonces no se va a propagar por la red, o la probabilidad de que se propague por la red es menor. Pero sin embargo, si hay ataques dirigidos a los nodos concentradores, pues va a ser muy frágil, ¿no? Entonces, imagínense la red de aeropuertos del mundo que es escala libre. Si uno quiere cerrar aeropuertos al azar, pues los retrasos no se van a propagar mucho más allá a otros aeropuertos. Pero si uno se fija y empieza a cerrar, no sé, Heathrow, bueno, Charles de Gaulle, bueno, no sé, los aeropuertos más grandes del mundo, no sé, Hong Kong, Londres, Houston, Nueva York, no me sé la lista bien, ¿no? Pero digamos, los que tienen vuelos importantes, pues, tanto intercontinentales como locales, pues sí se va a afectar muchísimo a toda la red. Está habiendo mundial, pero sí se propaga mucho más, ¿no? Entonces, bueno, para este caso vamos a preguntarnos cómo podemos
mejorar la robustez. Una opción es interconectar a todos los concentradores. Entonces, estos se llaman redes, creo que de estrella o medusa, no me acuerdo. Ya no me acuerdo cuál es la diferencia entre la medusa y las estrellas. Bueno, el chiste es que los concentradores están muy conectados entre ellos. Entonces, si falla uno, los demás pueden balancear, ¿no? Que así es, de hecho, es como está Internet. Entonces, aunque le pegues a un servidor muy importante, los demás pueden tomar esa carga. Otra opción sería duplicar los concentradores, pero eso es muy caro. Y hay, para redes dinámicas o redes temporales, se puede andar tratando de esconder o andar cambiando los concentradores. Entonces, por ejemplo, las redes terroristas, si tienen un líder y agarran ese líder, pues se acabó la red. Pero si el liderazgo está distribuido y pues hay distintas iniciativas, pues es como una hidra, ¿no? Entonces no lo puedes destruir atacando a los componentes. Y bueno, si recuerdan en Luca, pues se hablaba mucho de redes multiplex, que pues son generalizaciones de redes temporales y de redes dinámicas y de muchas cosas. Se pueden ver con redes de distintas capas. Bueno, entonces rápidamente les platico un estudio que hicimos hace ya varios años con Ilash Mulevich y Stuart Kaufman sobre robustez en redes booleanas. Entonces, lo que nos preguntamos es qué es lo que pasa cuando agregamos nodos redundantes. Entonces nos agarramos uno al azar, lo duplicamos, ponemos las mismas entradas, las mismas salidas y la misma función. Entonces, si hay una mutación en este nodo, pues este nodo va a mantener la funcionalidad de que este nodo tenía, y entonces no se va a propagar. Y bueno, esto tiene sentido porque, digamos, muchos seres vivos son diploides, que quiere decir que tienen dos copias de cada gen, uno del papá, uno de la mamá, se juntan, y entonces eso es útil porque hay mutaciones mortales en los genes, pero necesitan estar en los dos genes, del papá y de la mamá. Entonces, nada más hay uno que no pasa nada, porque el otro mantiene la funcionalidad. Entonces, no solo eso, sino que el crecimiento de las redes genéticas parece ser que evolutivamente ha sido por duplicación y mutación, pero lo que decía que al mismo tiempo se mantiene la funcionalidad y se explora nueva funcionalidad. Entonces, al parecer la redundancia es una manera de suavizar los paisajes muy rugosos, pero también podemos decir que si tenemos demasiado robustez, pues va a ser demasiado suave y va a ser más lento explorar estos paisajes. Entonces, todo eso empezó porque el libro de Investigations de Kaufman dice, bueno, tiene una conjetura que dice que las mutaciones mínimas, digamos de un bit, un programa mínimo lo va a cambiar tan drásticamente que su salida no va a ser distinguible del ruido. Entonces, eso es muy difícil de probar, primero, porque no hay manera de probar que un programa es mínimo. O sea, aquí lo que quiere decir es un programa sin ninguna redundancia. Entonces, eso quiere decir que cualquier bit en ese programa tiene un efecto en la salida. Entonces, si todo es importante y todo está ligado, pues cualquier cambio debería destruir completamente la funcionalidad del programa. Otro problema es que no puedes medir si algo es ruido. O sea, si algo es completamente aleatorio. Pero bueno, el objetivo de esta conjetura es que algo de redundancia es necesario para poder tener funciones suaves y poder hacer una exploración evolutiva. Entonces, en lugar de tratar de resolver estos dos problemas que no tienen solución, lo que hicimos, bueno, vamos a comparar redes con más redundancia y menos redundancia. Entonces sabemos que una es menos mínima y otra es más mínima, por definición. Porque si le quitamos los nodos redundantes, pues ya es más mínima. Entonces, primero hicimos un estudio rápido de ligas redundantes, ¿no? Entonces, agarramos una liga al azar, la duplicamos, pero son ficticias porque al duplicarse la función, si hay un cambio en un nodo, o sea, no se cambia la funcionalidad, entonces
no tienen ningún efecto en la funcionalidad. Entonces, la manera en la que medimos este cambio en la funcionalidad es con sensitividad con condiciones iniciales. Preguntamos si estados similares convergen o divergen. Entonces, lo que hacemos es mutaciones de un bit en las tablas de reglas y después comparamos los espacios de estado de una red con otra. Entonces, ¿cómo cambian las operaciones? Bueno, con las ligas no hay diferencia, pero con los nodos sí. Entonces, es la manera en la que multiplicamos nodos. Como decía, nada más escogemos uno al azar, le copiamos sus entradas, sus salidas, la función. Entonces, imagínense que queremos duplicar este nodo X en una red de 3 nodos. Entonces, ¿cuál para lo primero? Las entradas a X, que son Y y Z, luego las entradas a R. La tabla de error va a ser la misma. Y después las entradas de X, las salidas de X, que es Y y Z, pues vamos a agregar R como entrada, haciendo un O inclusivo en la tabla de error. Entonces, todos los valores para los que X tenía 1, entonces Z cuando valga 1 o cuando los dos valgan 1 van a tener la misma, el mismo valor, ¿no? Entonces aquí X valía 1, entonces básicamente lo copiamos acá y otra vez acá. Para esta, cuando X vale 1 es 1, 0, y cuando los dos valen 0 no pasa nada, ¿no? Entonces queda igual, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces, pues hicimos simulaciones, medimos la diferencia de distancia de Hamming. Entonces, mientras menor sea esto, quiere decir que hay menos cambio por las mutaciones. Entonces, si eso es 0, es robusto. Es la diferencia en los espacios de estados. Entre dos espacios de estados con una mutación mínima en una tabla de verdad. Entonces, mientras más grande sea de S, eso quiere decir que el efecto fue mayor. Podemos decir que una mutación sería máximamente catastrófica con una correlación entre los espacios, o sea que fuese cercana a 0.5. Y bueno, cuando estamos comparando todos los espacios de estados, eso nos restringe a redes pequeñas. Bueno, estos son resultados para 7 nodos, ya no me acuerdo si eran 100 redes o algo así. Y pareciera que conforme vamos aumentando K, se vuelven más robustas las redes, pero lo que sucede es que al tener más K, una mutación que precisamente es una conexión, pues tiene un efecto menor en el espacio de estados. Entonces, lo que hicimos fue elevarlo a la K, entonces ahí ya se normaliza, y pues sí vemos que conforme vamos agregando el número de operadores redundantes, pues esto, la diferencia entre los espacios de estado se va disminuyendo, ¿no? Entonces se va haciendo más robusto. Por eso está en escala logarítmica, pues si recuerdan, si es 0, quiere decir que la mutación no tuvo el efecto, que no se da en ningún caso. Y si es 0.5, que pues sería baja, sería máximamente catastrófica, que no tenemos porque casi no hay cambio, ¿no? Y no son problemas mínimos. Los resultados para n igual a 2 son similares. Hicimos resultados con topologías de escala libre y son similares, también con distintos métodos de actualización. Entonces, lo que vimos es que las mutaciones en nodos redundantes no se propagan en la red, pero las mutaciones en las ligas ficticias, o sea, en las ligas redundantes, se propagan, porque se propagan por la red. Entonces podemos hablar de redundancia útil y redundancia inútil, ¿no? Uno puede agregar copias, pero y eso lo vimos también cuando ya estamos haciendo determinación. Entonces,
supongamos que este es un nodo redundante de este. Entonces, si este lo perturbamos, este mantiene la funcionalidad. Pero, si este lo perturbamos, pues se pierde, o sea, este no contribuye, ¿no? Entonces, en este caso, esto no ayuda, en el otro sí. Entonces, lo que vemos con la degeneración es que te ayuda para este caso y para este caso más o menos. Entonces, si combinas los dos, la red se vuelve más robusta, tienes al mismo tiempo y redundancia y degeneración. Entonces, podemos decir que la redundancia útil suaviza los paisajes de amplitud y también incrementa la neutralidad. Sin embargo, si tenemos demasiada, pues como se va incrementando nuestro espacio de estados, va a ser más y más lenta nuestra búsqueda en el espacio, ¿no? Entonces, no sé, podemos tener una red de 10 nodos, después a cada uno de esos 10 nodos les agregamos 10 nodos redundantes, entonces vamos a tener 110 nodos, pero pues no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar una funcionalidad específica para esa red, pues voy a necesitar muchas más mutaciones que si me quedo nada más con 10, o digamos 10 nodos y cada uno con 10 redundantes, o la mitad con uno redundante. Y bueno, si ya tenemos un paisaje suave, pues no necesitamos agregar redundancia. Entonces eso también depende, no solo es el número de nodos, pero si son 10 nodos caóticos, pues entonces va a ser más fácil explorar si agrego redundancia. Si son nodos ordenados, digamos que la K sea 1, la redundancia no va a servir de nada porque ya es muy estable la dinámica. Entonces, pues bueno, de la conjetura, pues podemos decir que hay cierta evidencia a su favor, no está probada, pero sí, las redes que son menos comprimibles, aunque que no tienen redundancia, siempre tienen una diferencia mayor en espacios de estado. Y bueno, hemos visto que la redundancia es complementaria de la degeneración y ¿qué creen que podemos concluir? Bueno, pues repitiendo un poco, la redundancia es la habilidad de mantener funcionalidad. ¿Por qué sería útil? Porque normalmente construimos sistemas con un propósito y ese propósito es su función. Entonces, si queremos que la mantengan, pues es deseable tener redundancia. Vimos muchos ejemplos de sistemas robustos. Pues piensen algunos otros y en la próxima clase los comentamos. Podemos preguntarnos cómo podemos alcanzar robustez en sistemas. Vimos la clase pasada y esta distintas maneras de lograrlo. En lugar de pensar en redundancia, en duplicar elementos del sistema, ¿por qué no es como autorreparación? Sí, eso como es un control activo, pues ya sería más adaptación, más que robustez. Pero se combina, o sea, es que hay muchas maneras de combinar, ¿no? Porque muchas veces la adaptación es la que te da la robustez, en el sentido de que si hay un cambio y luego el sistema se cambia, pero para mantener la funcionalidad, entonces al mismo tiempo tienes adaptabilidad y robustez. Entonces también no son cosas completamente separadas, muchas veces son codependientes. Por otro lado, si tú no tienes nada de robustez, no vas a poder llegar a adaptarte. Entonces, digo, porque ahí está la perturbación y luego pasa un tiempo en lo que se puede adaptar, necesita robustez para que el sistema siga viable en lo que se da la adaptación. Entonces, es por eso que se necesita un balance y la coexistencia. Y lo interesante son las maneras en las que puedes tener los dos cuando, si
te vas a un extremo de adaptabilidad, pues tienes caos, no tienes redundancia, y si te vas al otro extremo de robustez, perdón, de robustez no redundancia, si te vas al otro extremo de robustez, pues no tienes cambio, no tienes adaptación. Entonces es muy interesante las maneras en las que puedes tener combinaciones y al mismo tiempo mucha robustez y mucha adaptabilidad. Como que un organismo podría ser muy robusto y ser muy adaptable. Sí, sí, que normalmente, o sea, podría ser contraintuitivo, ¿no? Y también, como decía en este ejemplo, pues hay que ser selectivo en la robustez y en la adaptabilidad, porque, por ejemplo, a nivel genético también es cierto que hay distintas tasas de mutación. Entonces, los genes que compartimos con todos los reinos, que son así como que metabolismos celular muy, muy básicos, esos no mutan, porque si mutan, no es viable. Son muy, muy robustos. Entonces, precisamente quieres algo así, que pase lo que pase, se siga metabolizando, ¿no? Para que pueda vivir la célula. Pero ya los detallitos de la forma del ala, de no sé qué, o los colores de los peces o de las plantas y demás, pues esos ya tienen paisajes que son así. ¿No? Tal vez así es más, ¿no? Un poco mejor. Entonces, tú puedes brincar, andar explorando mucho más rápido que acá. Se dice que la red genética del metabolismo es muy robusta, habrá mucha redundancia, una mutación no te saca, mientras que características así. Sí, que no son vitales, pues la evolución anda ahí con mutaciones muy rápidas. Pero las tasas de mutación son para todo el genoma iguales, ¿no? Cambian. No se sabe cómo es que se da, pero se sabe que hay genes que mutan mucho más rápido que otros. Y eso se ve muy claro en los virus. Entonces, el capsid, ¿cómo se dice? ¿Cápsido en español? Digamos, la parte de... Bueno, los virus son RNA, ¿no? Todo enrollado. Y la parte de la funcionalidad, que es como que el programa para meterse a la célula y hacer cosas, por ejemplo, de defensa, esa es muy, muy robusta y casi no cambia. Y la parte de afuera, que es la que usa el sistema inmune para detectar los virus, muta muchísimo para que el sistema inmune no lo reconozca. ¿Cómo es que logran distintas mutaciones en distintas partes del genoma? Sí, porque son moléculas, ¿no? O sea, muchos dicen, no, pues no está vivo porque no se puede reproducir de manera independiente. Digamos, no puede producir su propia organización, necesita invadir una célula y que la digamos como que asaltar a la célula y utilizar su mecanismo de reproducción para reproducirse así mismo. Entonces, al no autorreproducirse, el no está vivo.